Claro, vamos a ir al punto 3, Monty, porque Sí. pasa algo y te entrego inmediatamente la palabra. Quiero convocar, señor director, el siguiente titular que nos llega de ADN Radio. Atención con este dato que va completamente de la mano de cómo el sistema ha terminado convirtiendo a los chilenos en personas que, si no son pobres, en realidad son potencialmente miserables dado las deudas. Dice ahí, Banco Central situó deuda en hogares en un 75,4% de sus ingresos disponibles durante el primer trimestre. Vale decir, el 75,4% de los hogares chilenos, en donde, como decía Michael, el gran jabón del sándwich es la clase media. Eso que pocas veces se habla de la pobreza, de las necesidades atroces de la clase media. Finalmente aparece una cifra y que se acerca mucho a un número que es abismantemente alarmante. Todos. Entonces, la pregunta que aquí surge es ¿qué va a pasar después de este movimiento? ¿Qué va a pasar después de que salgamos de la cuarentena? ¿Alguien se va a hacer cargo de este agujero? ¿Esto es un paliativo? Después, esto de alguna manera vamos a poder repuntar. ¿De quién depende? ¿Esa deuda dónde queda? ¿La están tapando con esto? ¿O finalmente esto simplemente se va a convertir en algo peor? A ver, Salfa, piensa que, para dar un ejemplo sencillo, si una familia gana 400 lucas, lo que dijo el Banco Central es que 300 lucas van a pagar deuda, es decir, tienes que sobrevivir con 100 lucas. Ese es el verdadero motivo del estallido social en Chile de octubre pasado, el sobreendeudamiento. Y si se dan cuenta, ¿cuál fue la gran propuesta para que no se aprobara esta ley de parte del gobierno? Más deuda. Y esa es la gran solución que tiene. Vive endeudado. Oye, y esto no es solo en Chile, si Europa va a explotar porque ya no están, los gobiernos están completamente sobreendeudados y cuando no paguen las pensiones va a quedar una embarrada bíblica. Y lo digo así porque esa es la situación. Entonces, estamos en un momento, yo creo que es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque si la gente retira estos casi 20.000 millones de dólares al bolsillo, hay que entender que el dinero es circulante. Entonces, claro, yo le voy a comprar las verduras en la feria, esta persona le va a comprar a otro, y estos 20.000 millones de dólares se pueden multiplicar en 100.000 y que Chile sea el país que se recupere más rápido, porque tiene flexibilidad. Entonces, puede ser muy positivo para que los chilenos bajen su nivel de deuda, vuelvan a respirar y volvamos a vivir. Si cuando un ser humano no puede estar en situación de estrés constante, tú puedes, no sé, antiguamente te enfrentabas al león y estabas en estrés, pero 5 minutos. No podías estar 3, 4, 5 años con deuda y estar ahí con el león de la deuda que te va a comer. Entonces es terrible, es terrible. Y por eso es que esta es la gran oportunidad para liberarnos de la esclavitud de la deuda. Excelente. Sí, y yo creo que ya la gente se está dando cuenta de eso, está empezando a analizar los pros, los contras, lo que hemos visto estos días con las discusiones entre políticos, donde muchas veces se contradicen, se pisan la cola y al final se genera una discusión tremenda. Mira, yo creo que mucha gente coincide en que sí es necesario tener un sistema que te pueda asegurar una pensión para tu vejez. Yo creo que eso no está mucho en discusión. Ahora el tema es cómo se logra eso. Lo que da rabia acá es ver cómo las AFP te dan una pensión miserable mientras ellos ganan millones y millones de dólares todos los años en ganancias. O sea, es una cuestión vergonzosa. Y eso es lo que tiene a la gente más indignada, porque es un sistema que solamente está velando por sus intereses y no por los intereses de sus afiliados. Entonces, durante todos estos días nos hemos dado cuenta que uno de los principales objetivos de las AFP no es entregar pensiones, pues, Gino, y es lo que tú decías, sino es inyectar capital al mercado financiero. Entonces, si tú pides un préstamo, por ejemplo, si vas, no sé, a una multitienda, que hoy día hasta los supermercados te entregan créditos, si tú vas a una multitienda y pides un crédito, la multitienda te está prestando en teoría tu propia plata de la AFP, excelente, ¿cierto? Te la presta y después uno la paga con muchos intereses y muchas veces si no pagas esa deuda, después van y te rematan la casa. Y las utilidades van al supermercado y no van a tus fondos. Exacto. Exactamente. Entonces es un sistema que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer para efectivamente asegurarnos un sistema de pensiones? Porque mucha gente dice, no, que no existan las AFP.
y que no exista nada, sino que cada uno tenga la libertad de ahorrar. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene quizás la disciplina de guardar ese 10% del sueldo y en vez de meterlo a una asociación de pensiones, cualquiera sea, se lo va gastando porque hay otras necesidades también en el día a día? Entonces es una cuestión súper complejo. Y te quiero preguntar lo siguiente, ¿tú crees que es posible, por ejemplo, no sé, ya, no lo llamemos AFP porque el nombre ya está muy mosqueado, pero si existe una organización sin fines de lucro que pueda administrar fondos de pensiones, ¿tú crees que eso podría ser factible? A ver, más que una organización sin fines de lucro, yo quiero explicar una cosa. Tenemos que aprender de la historia para no cometer errores. Tú sabes que todos dicen que el sistema de reparto lo inventó Otto Bismarck en Alemania y todos hablan de Otto Bismarck. ¿Y sabes dónde se inventó el primer sistema de pensiones, que era un sistema de reparto? En Chile. ¿No te puedo creer? José Victorino Lainez, un peruano, creó el sistema, un sistema, una mutual en Chile. Fue el primer sistema de pensiones para los tipógrafos. Entonces, estamos hablando del 1856. Entonces, el primer sistema de pensiones se crea en Chile por un peruano. Después, paso 2, el segundo sistema de pensiones, que es, vámonos, en vez de un tema solidario a un tema de capitalización individual, lo crea José Piñera en Chile. Mira, miremos un poco en perspectiva ahora. De un extremo al otro extremo, hoy vamos a ver, en esta década, Europa va a quebrar por los sistemas de reparto porque es una estafa piramidal. Porque cuando viene y se invierte la población y hay más adultos, los jóvenes no le van a poder pagar la pensión a los adultos y eso quiebra. Ahora, el segundo sistema, ¿por qué fracasó? Por ambición. Si es que hubiésemos dejado el sistema hasta el año 99, donde las AFP asumían las pérdidas, donde invertían bien, donde ganábamos 20, 30, hasta 50% al año, la gente rentó espectacular en las AFP las 2 primeras décadas y Chile éramos los jaguares de Latinoamérica, si recordamos los años 90. Lo que pasó es que tanta ambición fueron cambiando las reglas a favor de las AFP y los políticos hicieron vista gorda y ahí es donde caímos bajo el poder. Entonces, no por nada hicieron vista gorda porque después... Porque les convenía. Claro, obvio. El tema del lucro, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente tú necesitas cosas públicas y privadas, pero que haya competencia. El problema hoy en día es que la competencia es muy baja y la verdad es que esa competencia baja nos afecta a nuestro bolsillo. Entonces, lo que hay que pensar es cuál es el tercer sistema, cuál es el sistema que va a evolucionar. Y el sistema que va a evolucionar es uno que adjunta variables como el tiempo. Y tú dices, ¿qué importa el tiempo? Porque si el Estado viene y le presta a cada hijo nacido chileno 1 millón de pesos al nacer, con los intereses en el tiempo, eso van a ser más de 60 millones al momento de jubilar y están cubiertos todos. Entonces tú tienes que ser inteligente, agregar el tiempo. Lo otro, los chilenos no ahorran. El que tiene contrato de trabajo apenas 4 de cada 10. ¿Qué hay que hacer? Que tú, cuando vas a comprar el pan, la leche del IVA, porque todos pagamos el impuesto al IVA, un 4% automáticamente vaya a tu cuenta de ahorro. Estamos en esta conversación de verdad exquisita porque estamos aterrizando la pelota a piso para poder hablar. Quiero que pasemos a revisar de alguna forma también las medidas que el gobierno impuso para la clase media, pero a mí me salta una pregunta dentro de todo esto. Muchas preguntas, de hecho. Tengo el cuaderno más rayado que nunca. Tengo muchas preguntas, pero quiero enfocarme en una que tiene que ver con la composición de esta clase media, porque me da la sensación que efectivamente muchas veces se habla de cuánto vas a poder sacar tú, cuánto va a poder sacar la otra persona, pero estamos en una sociedad en que la clase media muchas veces hay padres de familia que tienen un trabajo formal que no les alcanza para poder vivir como quieren y tienen que tener más trabajos informales que no tienen una cotización. Hay muchas personas que, por ejemplo, los garzones, gran parte de su sueldo lo reciben gracias a las propinas, no a la base. Y esas propinas no son imponibles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos hacemos cargo de esa clase media? De esta clase media que más que clase media somos la clase trabajadora, que de repente vive el día a día con el pituto.
que vive el día a día con el trabajo en el cual efectivamente tú decís, ya, podría imponer por su parte, lo puede hacer, pero la clase media hace mucho rato, no ahora con la pandemia, hace mucho rato estamos viviendo el día a día. Las políticas, como tú decías hace un rato, es endeúdate, vive endeudado. ¿Cómo nos hacemos cargo de una clase media que no es tradicional, que no tiene una única pega? Hay personas, y te lo digo, el ejemplo de mi papá, hace muy poco tiene contrato, y él vivía con 3 trabajos hasta el año pasado para poder vivir un estilo de vida que él quería con mi mamá y con mi hermano, ¿cachai? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa clase media, que no es la clase media que dibuja el gobierno, ni la clase media que hoy día defendía Marcela Cubillos, perdón que me extienda, decía, ¿cómo les vamos a dar unas pensiones horribles? Exministra, le aviso que las pensiones hoy día son una miseria. No es que sacando el 10% va a ser una miseria. No me pidan que le tengamos cariño a una pensión que ya es una miseria. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa clase media? Es que tiene que ver con un cambio de conciencia. Mira, acá una de las cosas que aprendió en Inglaterra es que una persona puede ser de clase alta o de clase baja, pero todos tienen una base y eso te libera preocupación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede ser el barrio, por decir, más cuico de Londres, pero hay viviendas sociales ahí. Entonces las asesoras del hogar que van y atienden viven al lado. Sus hijos van al mismo colegio público que una persona de los más altos ingresos con los más bajos ingresos, y todos son amigos. Si incluso el Chino Ríos decía en Estados Unidos, esto es maravilloso porque mi hija va y es amiga del hijo del jardinero. Entonces eso te da una red social que finalmente yo lo que aprendí durante mi vida es que podía estar en un colegio cuico o en un colegio no tan cuico, da lo mismo, somos todos iguales finalmente y nos falta diálogo. Pero acá no. Pero acá no. Y el tema es que el que está clase media las paga todas. Que por la salud tenés que pagar y que no, y ponme... Oye, si yo me acuerdo años atrás, cuando estaba el cheque en garantía, imagínate, gente que llegaba, me estoy muriendo, no, pues que ponga un cheque. El absurdo en que hemos llegado a vivir como sociedad es el que hay que cambiar. Pero para cambiarlo, hay que tomar conciencia de que 6 de cada 10 chilenos ni siquiera tienen contrato de trabajo. No, es decir, y eso es una realidad. ¿Y eso pero esa realidad para el pasa? gobierno no existe. Claro, y eso también, ¿por qué pasa? Hay gente que quizás prefiere esa forma de trabajo más informal, porque también cuando se ofrece un sueldo te dicen, mira, yo te puedo pagar el mínimo, y mucha gente dice, ¿sabes qué? Págame el mínimo, pero no me hagas contrato porque si no me van a descontar todas las imposiciones y ahí me va a quedar menos plata todavía para el bolsillo. Entonces hay muchas personas que prefieren incluso trabajar de forma independiente porque les queda más plata en el bolsillo, y eso es algo real. O sea, hoy día tenemos un sueldo mínimo de 320,000 pesos que claramente no alcanza, y por eso todo el mundo necesita empezar a trabajar desde muy temprano, y por eso antes, claro, era como el papá proveedor de la familia, pero hoy día todos tenemos que trabajar, y por eso también las mujeres hemos tomado tanto protagonismo en el trabajo, y bueno, y hay otro tema también. Pero lo que yo te quería preguntar, Gino, pasa también por eso, por ejemplo, hoy leía un dato que el 74% de los chilenos han hecho imposiciones por menos de 20 años, y por eso también quizás al momento de jubilarse tienen menos ingresos, además de que el sistema ya sabemos que está mal hecho. Pero tiene que ver un poco eso, que lo que los chilenos a veces prefieren la informalidad. Es que me acuerdo perfecto, por ejemplo, de un amigo jardinero, don Aquiles, le mando un gran abrazo, que decía, si es que a mí me impone bien, no voy a recibir la subvención que tiene mi hija en la universidad. Entonces, desde los mismos incentivos del Estado, indirectamente hacen que la gente, en vez de que subamos el pelo, lo bajemos. No, págueme con boleta, no, págueme en negro. Y al final la informalidad es una realidad masiva. Y eso hemos tapado el sol con un dedo por años, y eso es lo que hay que cambiar. Es que el día a día te atrapa, po. Pero el día a día te atrapa. Y mira, otra discusión, las 300 lucas de sueldo mínimo. Si con esas 300 lucas tú vivieras en una buena vivienda, tuvieras buena salud, buena educación,
no tuvieras mayores problemas, la gente estaría feliz. Da lo mismo. Si después el sueldo pueden ser 500 lucas o 1 millón de pesos, da lo mismo el monto psicológico. Si el tema es que te alcance para vivir. Exacto. No para sobrevivir. Excelente. Y el tema es que hoy en día la gente con 300 lucas está sobreviviendo, está estresada y no te alcanza. Entonces, hay dos formas de solucionar esto. Y por eso es que el tema de las AFP para mí me apasiona tanto, porque si somos dueños de estos 200.000 millones de dólares y hacemos capitalismo popular, la rentabilidad se dispararía a un 20%. Y con un 20% de rentabilidad las jubilaciones serían extraordinarias, la gente incluso podría jubilarse con 45, con 50 años, y este país se transformaría en Suiza. Si la única diferencia es que la rentabilidad está yendo a grandes grupos económicos que ya están medio viejitos, que no han querido soltar la teta, digamos las cosas como son, y por eso es que si nosotros usamos este sistema a nuestro favor, cambia Chile. Porque la gente, si tú ganaras un 20% al año, ¿te pondrías a ahorrar adicionalmente la AFP? Obvio, si la gente no ahorra, porque el banco te está pagando un 1%. Y yo le acabo de dar del dato que en Perú, si hay competencia, el banco te paga un 5%. Los mismos bancos chilenos, con nuestros ahorros, a los peruanos le pagan un 5% y a los chilenos nos pagan un 1%. Es brutal.